Mi nombre es Eduardo Ramírez, tengo 62 años y hasta hace 3 meses era el hombre más rico de Guadalajara sin que nadie lo supiera. Pero esta historia no comienza con dinero ni éxito. Comienza con el día más doloroso de mi vida. El funeral de mi esposa María Elena, cuando mi propio hijo me gritó frente a toda la familia que yo no tenía nada que ofrecerle. Ese momento cambió todo entre nosotros, pero no de la manera que él esperaba. Para entender lo que pasó ese martes 15 de marzo de 2023, tengo que remontarme 40 años atrás, cuando era un joven de 22 años trabajando como albañil en la construcción del Centro Histórico de Guadalajara. En esos días yo no tenía nada más que callos en las manos, sueños en el corazón, y el amor de una muchacha de ojos verdes llamada María Elena Morales, que creía en mí más de lo que yo creía en mí mismo. María Elena trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno municipal. Ganaba más que yo, tenía mejor educación que yo y venía de una familia de clase media que veía con desconfianza a un albañil que se había enamorado de su hija. Pero ella me eligió a mí, y esa decisión definió el resto de nuestras vidas. Nos casamos en 1985 en una ceremonia pequeña en la parroquia de San José del Refugio. Mi único traje era prestado. Nuestros anillos costaron el equivalente a una semana de mi salario, y la recepción fue en el patio de la casa de mis padres, con tacos de carnitas que mi madre preparó durante 3 días. Pero éramos felices. Teníamos planes, teníamos amor y teníamos la determinación de construir algo mejor para nosotros y para los hijos que esperábamos tener. Nuestro primer hijo, Ricardo, nació en 1987. Era un bebé hermoso con los ojos verdes de su madre y mi obstinación. Desde el momento en que lo vi, supe que haría cualquier cosa para darle una vida mejor que la que yo había tenido. No quería que fuera albañil como yo. Quería que fuera profesional, que tuviera educación, que nunca se preocupara por el dinero de la manera que yo me preocupaba. 2 años después llegó nuestra hija Sofía y 3 años después de ella, nuestro hijo menor, Gabriel. Con 3 niños y un salario de construcción, las cosas estaban apretadas, muy apretadas. Había noches cuando María Elena y yo nos acostábamos sin cenar para que hubiera suficiente comida para los niños al día siguiente. Pero nunca nos quejamos frente a ellos. Nunca dejamos que vieran nuestras preocupaciones financieras. Para ellos, papá siempre tenía dinero para lo importante: útiles escolares, uniformes, medicina cuando se enfermaban. Lo que ellos no sabían era que yo trabajaba turnos dobles, fines de semana, y cualquier trabajo extra que pudiera encontrar para mantener esa ilusión. El punto de inflexión en nuestras vidas llegó en 1992. Yo estaba trabajando en la construcción de un nuevo centro comercial cuando conocí al ingeniero Alejandro Vázquez, quien me ofreció algo que cambiaría todo: la oportunidad de comprar un terreno pequeño en lo que entonces era las afueras de Guadalajara. «Eduardo», me dijo Alejandro mientras almorzábamos tacos en un puesto cerca de la obra, «ese terreno no vale nada ahora, pero en 10 años valdrá una fortuna. La ciudad va a crecer hacia allá, te lo garantizo». El terreno costaba 50,000 pesos. 50,000 pesos que no teníamos, 50,000 pesos que representaban más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero Alejandro tenía razón sobre el desarrollo urbano, había visto los planos de expansión de la ciudad, sabía algo que el resto de nosotros no sabíamos. Esa noche le conté a María Elena sobre la oportunidad. Estábamos sentados en nuestra pequeña cocina, después de que los niños se habían dormido, tomando café aguado, porque no podíamos permitirnos el bueno. 50,000 pesos. María Elena casi se atragantó con su café. «Eduardo, no tenemos ni 5,000 pesos ahorrados». «Lo sé, mi amor, pero piénsalo.
Si Alejandro tiene razón, este terreno podría ser el futuro de nuestros hijos. Podríamos venderlo en unos años y tener dinero para sus universidades, para una casa mejor, para todo lo que hemos soñado. María Elena me miró durante mucho tiempo en silencio. Finalmente, suspiró y tomó mi mano sobre la mesa. ¿Cómo conseguiríamos el dinero? Tendríamos que pedir prestado. Usar la casa como garantía sería un riesgo enorme. ¿Y si sale mal? ¿Y si perdemos todo? Entonces seguiremos siendo exactamente tan pobres como somos ahora. Pero si no intentamos, nunca sabremos si podríamos haber cambiado nuestras vidas. María Elena cerró los ojos y cuando los abrió, vi en ellos la misma determinación que me había enamorado de ella 8 años antes. Hazlo. Conseguir el préstamo fue humillante. El banquero me miró como si fuera un loco cuando le expliqué que quería pedir prestado 50,000 pesos para comprar un terreno que no valía nada en las afueras de la ciudad. Me pidió documentos que no tenía, referencias que apenas podía proporcionar y garantías que me aterrorizaban. Pero finalmente, después de 3 semanas de papeleo y súplicas, conseguí el préstamo. Firmé papeles que hipotecaban nuestra pequeña casa, nuestro futuro y los sueños de nuestros hijos. Si algo salía mal, no solo perderíamos el dinero prestado, sino que podríamos quedarnos sin hogar. El día que compré el terreno, mis manos temblaron mientras firmaba los documentos. Era un pedazo de tierra árida y desolada, sin servicios, sin caminos pavimentados, aparentemente en medio de la nada. Mientras miraba esa propiedad, me pregunté si había cometido el error más grande de mi vida. Los siguientes años fueron los más difíciles que habíamos vivido. Entre pagar el préstamo y mantener a la familia, no teníamos dinero para nada extra. Los niños empezaron a hacer preguntas sobre por qué no podíamos permitirnos cosas que sus amigos tenían, por qué no íbamos de vacaciones como otras familias, por qué papá trabajaba tanto y aún así parecíamos tener menos dinero que antes. María Elena y yo nunca les dijimos sobre el terreno. Era nuestro secreto, nuestra apuesta al futuro. Los niños pensaban que papá simplemente no ganaba suficiente dinero, que no era lo suficientemente exitoso, que no podía darles las cosas que querían. Ricardo especialmente comenzó a resentirse conmigo. En la secundaria empezó a avergonzarse de que su papá fuera albañil. Cuando sus compañeros preguntaban a qué se dedicaba su padre, él inventaba excusas para no responder directamente. Me dolía verlo luchar con la vergüenza de tener un padre trabajador manual. ¿Por qué no puedes conseguir un trabajo mejor?, me preguntó una vez cuando tenía 15 años. Los papás de mis amigos son doctores, abogados, ingenieros. ¿Por qué mi papá tiene que ser albañil? No le pude explicar que cada peso que ganaba como albañil estaba pagando por su futuro de una manera que él no podía entender. No le pude decir que estaba sacrificando mi comodidad presente por su seguridad futura. «Mijo», le dije, «el trabajo honesto no es algo de lo que avergonzarse. Estoy construyendo algo para ti y tus hermanos». «¿Qué estás construyendo?», me gritó. «No tenemos nada. Vivimos en la misma casa pequeña, manejamos el mismo carro viejo, nunca tenemos dinero para nada». Tenía razón, al menos superficialmente. A los ojos de cualquiera, incluyendo nuestros propios hijos, éramos una familia de clase trabajadora que luchaba para llegar a fin de mes. Lo que ellos no sabían era que ese terreno inútil que había comprado años antes ya estaba siendo rodeado por desarrollos residenciales y comerciales. Para 1998, exactamente como había predicho Alejandro, la zona se había transformado. Lo que había sido tierra árida ahora estaba en el centro del crecimiento urbano de Guadalajara. Desarrolladores inmobiliarios empezaron a tocar a mi puerta ofreciendo comprar el terreno.
La primera oferta fue por 200,000 pesos, 4 veces lo que había pagado. María Elena y yo nos miramos con incredulidad. Nuestro riesgo estaba dando frutos, pero Alejandro me aconsejó esperar. Eduardo, esto apenas está empezando. En 5 años más, ese terreno valdrá 1,000,000 de pesos. Era difícil resistir la tentación de vender. 200,000 pesos nos hubieran cambiado la vida inmediatamente. Podríamos haber pagado todas nuestras deudas, comprado una casa más grande, dado a los niños las cosas que querían. Pero decidimos apostar al futuro una vez más. Los niños seguían creciendo sin saber nada sobre nuestra inversión secreta. Ricardo terminó la preparatoria y comenzó estudios en administración de empresas en la Universidad de Guadalajara. Sofía mostró talento para la medicina y comenzó a estudiar para ser doctora. Gabriel, el menor, desarrolló pasión por la ingeniería. Pagué todas sus colegiaturas trabajando como albañil, turnos extra, fines de semana. Para ellos, papá era simplemente un hombre que trabajaba mucho pero que nunca parecía prosperar. No veían que cada peso de sus educaciones estaba siendo financiado por mi sudor y mi determinación. Para el año 2005, las ofertas por el terreno habían alcanzado 500,000 pesos. Para 2010, 1,000,000 como había predicho Alejandro. Para 2015, 2 millones. Y seguí esperando. No era avaricia lo que me motivaba a rechazar las ofertas. Era la visión de un futuro donde mis hijos nunca tendrían que preocuparse por el dinero como yo me había preocupado, donde podrían seguir sus sueños sin las limitaciones financieras que habían definido mi vida. Pero mientras el valor del terreno crecía en secreto, la distancia entre mis hijos y yo también crecía. Ricardo se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en una empresa de consultoría. Ganaba en un mes lo que yo ganaba en 3, y no perdía oportunidad de hacérmelo saber. Se mudó a un apartamento en una zona elegante de la ciudad y rara vez nos visitaba. Papá no entiende el mundo moderno, le decía a su madre cuando pensaba que yo no podía escuchar. Sigue trabajando con las manos cuando podría educarse, conseguir un trabajo mejor, dar una mejor vida a la familia. Sofía se especializó como cardióloga y se casó con otro médico. Ellos vivían en una casa hermosa en las lomas de Guadalajara. Tenían 2 carros nuevos y viajaban por el mundo. Cuando nos visitaban, era obvio que se sentían incómodos en nuestra casa pequeña y modesta. Gabriel se convirtió en ingeniero civil y emigró a Estados Unidos, donde trabajaba para una empresa de construcción en Texas. Enviaba dinero ocasionalmente, pero sus llamadas eran cada vez menos frecuentes. Todos mis hijos habían logrado exactamente lo que yo había soñado para ellos: educación, carreras profesionales, vidas prósperas. Pero en el proceso habían aprendido a ver a su padre como un fracaso. Un hombre que trabajaba duro pero que nunca había logrado triunfar en la vida. María Elena veía mi dolor y trataba de consolarme. Eduardo, ellos no entienden porque no pueden entender. Cuando sepan la verdad sobre el terreno, sobre todo lo que has sacrificado por ellos, se van a arrepentir de haber pensado mal de ti. ¿Y cuándo será eso, mi amor? ¿Cuándo les vamos a decir? Cuando sea el momento correcto, cuando ya no necesitemos seguir ahorrando para el futuro. Pero el momento correcto nunca parecía llegar. El terreno seguía aumentando de valor y yo seguía siendo el albañil que no había logrado hacer algo de su vida. Para 2020, las ofertas por el terreno habían alcanzado los 10 millones de pesos. 10 millones. Era una fortuna que podría asegurar no solo nuestro futuro, sino el futuro de nuestros hijos y nietos. Pero la pandemia llegó, y con ella una crisis que cambiaría todo. María Elena comenzó a sentirse mal en octubre de 2022. Al principio pensamos que era gripe, algo pasajero que se curaría con descanso y medicamentos caseros, pero los síntomas empeoraron. Fatiga extrema,
pérdida de apetito, dolor que no cedía con nada. Cuando finalmente la convencí de ir al doctor, las noticias fueron devastadoras. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los doctores nos dieron 6 meses, tal vez menos. Hay tratamientos, nos explicó el oncólogo, pero son experimentales, costosos, y las probabilidades de éxito son muy bajas. Los tratamientos costaban 300,000 pesos al mes. El Seguro Social cubría una parte, pero no todo. Sin dudarlo, vendí el terreno. Finalmente, después de 30 años de esperar el momento perfecto, vendí nuestra inversión secreta por 15 millones de pesos. 15 millones que invertí completamente en tratar de salvar la vida de la mujer que había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Llevé a María Elena a Houston, a clínicas especializadas en Ciudad de México, a cualquier lugar donde hubiera esperanza. Gasté millones en tratamientos experimentales, medicamentos que no estaban disponibles en México, doctores que cobraban fortunas por consultas de 1 hora. Los niños sabían que mamá estaba enferma, pero no sabían cómo estaba pagando yo por todos estos tratamientos. Asumían que había pedido prestado contra la casa otra vez, que nos estábamos endeudando más allá de nuestras posibilidades para pagar por cuidados médicos que no podíamos permitirnos. Ricardo me llamó un día desde su oficina. «Papá, necesitamos hablar sobre los gastos médicos de mamá. Entiendo que quieres hacer todo lo posible, pero tienes que ser realista. No puedes seguir gastando dinero que no tienes». «No te preocupes por el dinero, mijo. Yo me encargo». «¿Cómo te encargas? Eres albañil. Estos tratamientos cuestan más de lo que has ganado en toda tu vida. Te vas a arruinar y cuando mamá...» Su voz se quebró. «Cuando mamá ya no esté, no vas a tener nada». No le pude decir que ya había pagado por todos los tratamientos. No le pude explicar que tenía suficiente dinero para cuidar a su madre durante años si fuera necesario. El secreto del terreno se había convertido en parte de quien yo era, y después de 30 años no sabía cómo revelarlo. María Elena luchó valientemente durante 5 meses. Los tratamientos le dieron tiempo extra, momentos preciosos que pasamos juntos recordando nuestra vida, hablando con los niños, preparándonos para lo inevitable. En sus últimas semanas, me rogó que les dijera a los niños sobre el dinero. «Eduardo, no puedes llevarte este secreto a la tumba. Ellos necesitan saber quién eres realmente. Necesitan entender que su padre no es el fracaso que piensan que es». «Anu, se lo diré después del funeral, mi amor, cuando hayamos tenido tiempo de llorar tu pérdida. Prométeme que se lo dirás». «Te lo prometo». María Elena murió el 12 de marzo de 2023, rodeada de sus hijos y del esposo que había sacrificado todo por ella. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a nuestros hijos, Eduardo, y asegúrate de que sepan cuánto los amaste». El funeral fue 3 días después, en la misma parroquia donde nos habíamos casado 38 años antes. La iglesia estaba llena de gente que había amado a María Elena, compañeros de trabajo, vecinos, amigos de toda la vida, familiares que habían viajado desde lejos para despedirse. Yo estaba sentado en la primera fila con mis 3 hijos, tratando de mantener la compostura mientras el sacerdote hablaba sobre la vida de mi esposa. Ricardo estaba a mi derecha, Sofía a mi izquierda, y Gabriel había volado desde Texas para estar con nosotros. Después de la misa, mientras la gente se acercaba para dar el pésame, Ricardo se me acercó con una expresión que no había visto en su cara desde que era niño. «Papá», me dijo en voz baja, «necesitamos hablar sobre el futuro». «¿El futuro? Tu futuro». «Sofía, Gabriel y yo hemos estado hablando. Sabemos que te endeudaste mucho por los tratamientos de mamá. Sabemos que probablemente vas a perder la casa». Me quedé en silencio, no sabiendo qué decir. «Hemos decidido ayudarte,
Entre los tres podemos cubrir tus deudas y asegurarnos de que tengas un lugar donde vivir, pero necesitas aceptar que ya no puedes vivir solo. Tienes 62 años, no tienes ahorros y francamente hizo una pausa. No tienes nada que ofrecer a esta familia excepto tu necesidad de que te cuidemos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Miré a Sofía y Gabriel, que estaban escuchando la conversación, y vi en sus ojos la misma mezcla de lástima y resignación. «¿Mijo?», traté de explicar, «yo no necesito». «Papá, basta». Ricardo alzó la voz, atrayendo la atención de otros dolientes. «Deja de fingir que tienes control sobre la situación. No tienes nada. Nunca has tenido nada. Has trabajado como albañil durante 40 años y no tienes nada que mostrar por ello, excepto deudas y una casa hipotecada que probablemente vas a perder». La iglesia se quedó en silencio. Todos los que estaban cerca se voltearon para mirarnos. Vi en sus ojos shock, vergüenza, incomodidad. Mi hijo me estaba humillando públicamente en el funeral de su madre, y yo no sabía cómo detenerlo. «Ricardo, por favor», susurré. «No, alguien tiene que decir la verdad. Mamá se murió preocupándose por ti, preguntándose cómo ibas a sobrevivir cuando ella ya no estuviera. Y tenía razón en preocuparse. Eres un hombre de 62 años, sin ahorros, sin plan de retiro, sin nada excepto tus callos en las manos». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de 30 años de ser malentendido por mis propios hijos, 30 años de sacrificios que nunca había podido explicar, 30 años de amor que había sido interpretado como fracaso. «Has sido un fracaso como proveedor», continuó Ricardo, su voz llena de años de resentimiento acumulado. «Un fracaso como hombre de negocios. Un fracaso como padre que no pudo dar a sus hijos la vida que merecían». En ese momento, mientras mi hijo mayor me destrozaba frente a toda la iglesia, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de que mis hijos conocieran la verdad. Era hora de que entendieran quién era realmente su padre y qué había sacrificado por ellos. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi traje y marqué el número de mi banquero personal. «Licenciado Morales», dije cuando respondió. «Soy Eduardo Ramírez. Necesito que venga a la parroquia de San José del Refugio inmediatamente. Traiga los estados de cuenta de todas mis inversiones. Es urgente». Colgué el teléfono y miré a mis 3 hijos, que me miraban con confusión. «Mijos», les dije con voz tranquila pero firme, «en 30 minutos van a conocer la verdad sobre su padre. Van a entender por qué trabajé como albañil durante 40 años. Van a saber por qué nunca tuvimos lujos, por qué nunca fuimos de vacaciones, por qué siempre parecía que luchábamos financieramente». «Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Sofía. «Van a descubrir que su padre no es el fracaso que piensan que es. Van a aprender que cada peso que no gasté en ustedes cuando eran niños fue invertido en asegurar que nunca tuvieran que preocuparse por dinero como adultos». Ricardo me miró con escepticismo. «Papá, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que en 30 minutos van a descubrir que su padre albañil es multimillonario y que todo ese dinero, cada peso de esos millones, fue ganado y ahorrado para ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis 3 hijos me miraron como si hubiera perdido la razón. La gente en la iglesia murmuraba entre sí, preguntándose qué estaba pasando. Pero yo sabía que en media hora todo cambiaría. La verdad que había guardado durante 30 años finalmente saldría a la luz, y mis hijos entenderían que el hombre al que habían llamado fracaso había sido, en realidad, el padre más exitoso que podrían haber tenido. Los 30 minutos más largos de mi vida transcurrieron en esa iglesia mientras esperábamos la llegada del licenciado Morales.
Mis tres hijos me miraban con una mezcla de confusión, preocupación y escepticismo. Los dolientes que quedaban murmuraban entre sí, claramente incómodos por haber presenciado el estallido de Ricardo. «Papá», Sofía me susurró tocando mi brazo, «¿estás bien? ¿No será que el dolor por mamá te está haciendo decir cosas que...?» «No estoy loco, mija», le respondí suavemente. «Llevo 30 años esperando este momento. 30 años guardando un secreto que cambió nuestras vidas sin que ustedes lo supieran». Gabriel, que había estado en silencio desde su llegada de Texas, se acercó más. «Papá, si tienes dinero ahorrado, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivimos como pobres durante toda nuestra infancia?» Porque no eran pobres, Gabriel, eran ricos, solo que su riqueza estaba creciendo en silencio, esperando el momento en que la necesitaran de verdad. Ricardo soltó una risa sarcástica. «Papá, por favor, entiendo que el dolor te tiene confundido, pero no puedes esperar que creamos que un albañil que apenas terminó la primaria, de alguna manera, se convirtió en millonario sin que nadie se diera cuenta». Sus palabras me dolieron, pero ya no me sorprendían. Durante décadas había visto esa misma actitud condescendiente en sus ojos. La suposición de que por trabajar con mis manos, por no tener educación formal, de alguna manera era menos inteligente, menos capaz de entender el mundo de los negocios. «Mijo», le dije, «en unos minutos vas a aprender que la inteligencia no siempre viene de un aula. A veces viene de la vida, de saber cuándo apostar al futuro, de tener la disciplina para sacrificar el presente por algo mejor». En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron y entró el licenciado Morales acompañado de su asistente. Francisco Morales había sido mi banquero personal durante los últimos 10 años, el único hombre además de mi esposa que conocía la verdadera extensión de mi riqueza. Era un hombre elegante de unos 50 años, vestido con un traje caro y cargando un maletín de cuero. Cuando me vio, se acercó inmediatamente con una expresión de respeto que mis hijos nunca habían visto dirigida hacia su padre. «Don Eduardo», me dijo tomando mi mano entre las suyas, «mis más sentidas condolencias por la pérdida de doña María Elena. Era una mujer extraordinaria». «Gracias, licenciado. ¿Trajo lo que le pedí?» «Todo está aquí. Los estados de cuenta actualizados de todas sus inversiones, propiedades, cuentas bancarias y el portafolio completo». Hizo una pausa y miró a mis hijos. «¿Está seguro de que quiere hacer esto aquí, don Eduardo? Es información muy sensible». «Es el momento perfecto, licenciado. Mis hijos necesitan conocer la verdad». Francisco abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Mis hijos se acercaron, sus expresiones cambiando de escepticismo a curiosidad genuina. «¿Qué tipo de cuenta bancaria tiene mi papá?», preguntó Sofía directamente al licenciado. Francisco me miró, esperando mi permiso. Asentí con la cabeza. «Su padre tiene varias cuentas con nosotros», respondió Francisco. «Pero la principal tiene un saldo actual de...» Consultó sus papeles. 18.345.622 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler en esa iglesia. Mis tres hijos me miraron como si nunca me hubieran visto antes en sus vidas. ¿18 millones? Ricardo susurró, su cara pálida como la de un fantasma. «Esa es solo la cuenta principal», continuó Francisco. «Don Eduardo también tiene inversiones en bienes raíces por valor de aproximadamente 12 millones más, un portafolio de acciones valorado en 8 millones y varios certificados de depósito que suman otros 3 millones. Gabriel se sentó pesadamente en una banca de la iglesia. «¿Estás diciendo que nuestro papá tiene más de 40 millones de pesos?» 41.400.000 pesos, para ser exactos, confirmó Francisco.
Y eso no incluye las propiedades que compró recientemente en Puerto Vallarta y Mazatlán. Sofía empezó a llorar. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de shock, confusión y algo que parecía dolor profundo. «Papá», logró decir entre sollozos. «¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste pensar que éramos pobres? ¿Por qué te dejaste humillar todos estos años?» Ricardo, que había estado en silencio desde la revelación, finalmente habló. «No entiendo nada. ¿Cómo un albañil, como tú? ¿Cómo es posible?» Francisco cerró la carpeta y me miró con respeto. «Don Eduardo construyó su fortuna de la manera más admirable que he visto en 30 años de carrera bancaria. Empezó con una inversión inteligente en bienes raíces en 1992 y desde entonces ha reinvertido cada peso con una disciplina y una visión que muchos empresarios profesionales envidiarían». «Pero nosotros nunca supimos», murmuró Gabriel. «Durante toda nuestra infancia, adolescencia, juventud, nunca supimos. Porque ese era el plan», les expliqué finalmente. «Su madre y yo decidimos que ustedes crecieran entendiendo el valor del trabajo duro, de la educación, de forjarse su propio camino. No queríamos que dependieran del dinero de papá. Queríamos que se convirtieran en las personas exitosas que son hoy por sus propios méritos». «¿Pero a qué costo?», gritó Ricardo, su voz quebrándose. «Te odiamos, papá. Te vimos como un fracaso durante décadas. Pensamos que no podías darnos nada. Y por eso se esforzaron más», respondí suavemente. «Por eso Ricardo se convirtió en un consultor exitoso. Por eso Sofía se especializó como cardióloga. Por eso Gabriel emigró a Estados Unidos y construyó su propia carrera. Porque pensaban que tenían que hacerlo solos». Sofía se secó las lágrimas con la mano. «Pero papá, sufrimos tanto. Había veces que nos daba vergüenza invitar amigos a la casa porque era tan pequeña, tan modesta. Había veces que deseábamos tener un papá diferente, un papá que tuviera dinero». Sus palabras me atravesaron el corazón, pero las había esperado durante años. «Lo sé, mi hija. Lo vi en sus ojos miles de veces, cada vez que sus amigos hablaban de las vacaciones familiares, cada vez que no podían tener algo que querían, cada vez que se avergonzaban de decir que su papá era albañil». «Ay, ¿no te dolía?», preguntó Gabriel. «Me destrozaba». Pero su madre y yo sabíamos que el dolor temporal valía la pena si les daba una base sólida para la vida. Queríamos que fueran fuertes, independientes, trabajadores, y miren lo que lograron. Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar en círculos. «No puedo procesar esto. Estás diciendo que todo este tiempo, mientras nosotros luchábamos para pagar nuestras carreras, mientras te veíamos trabajar turnos dobles, mientras pensábamos que eras un fracaso», completé la frase por él. «Sí, mientras pensábamos eso, ¿tú tenías millones de pesos guardados?» «Tenía millones de pesos creciendo para ustedes», lo corregí. «Cada peso de esos millones siempre fue para ustedes». Francisco carraspeó discretamente. «Don Eduardo, si me permite», se dirigió a mis hijos. «Su padre es el cliente más disciplinado que he tenido. Durante 20 años jamás ha retirado dinero para gastos personales. Todo lo que gana lo reinvierte. Su única excepción fueron los tratamientos médicos de su esposa, donde gastó más de 3 millones de pesos sin dudarlo un segundo. 3 millones en tratamientos médicos». Sofía me miró con nuevos ojos. «Papá, nosotros pensamos que te estabas endeudando. Gasté lo que fuera necesario para tratar de salvar a su madre, y si hubiera necesitado 30 millones en lugar de 3, los habría gastado». Gabriel se acercó a mí y me tomó las manos. «Papá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero?». Sonreí por primera vez desde la muerte de María Elena. «Ahora voy a hacer lo que siempre planeé hacer, repartirlo entre ustedes 3. El shock en sus caras fue total otra vez. «¿Repartirlo?», preguntó Ricardo. «Cada uno de ustedes va a recibir 13 millones de pesos.
El resto lo voy a donar a obras de caridad en memoria de su madre. Sofía empezó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Papá, no podemos aceptar ese dinero, no después de cómo te hemos tratado, no después de lo que dijimos de ti. ¿Por qué creen que lo guardé durante 30 años? Les pregunté. No fue para mí, nunca fue para mí, fue siempre para ustedes. Ricardo se sentó junto a mí y por primera vez en años tomó mi mano. Papá, soy un idiota. Soy el peor hijo del mundo. Te traté como basura durante décadas y todo este tiempo tú estabas siendo tu padre, lo interrumpí. Estaba haciendo lo que creía que era mejor para ti. Pero nos lastimaste tanto, murmuró Gabriel, y te lastimamos tanto a ti. Los malentendidos duelen, admití, pero el amor verdadero sobrevive a los malentendidos. Francisco cerró su maletín y se preparó para irse. Don Eduardo, ¿quiere que prepare los documentos para las transferencias? Sí, pero no inmediatamente. Primero estos niños y yo necesitamos hablar mucho. Necesitamos entendernos. Necesitamos sanar 30 años de heridas. Después de que el licenciado se fue, mis hijos y yo nos quedamos solos en la iglesia. El peso de décadas de malentendidos, resentimientos y dolor no resuelto llenaba el espacio entre nosotros. Papá, dijo Sofía finalmente, necesitamos que nos cuentes todo, desde el principio. Queremos entender cómo pasó esto, por qué tomaste estas decisiones, qué has sacrificado realmente por nosotros. Y así, sentados en las bancas de la iglesia donde había enterrado a mi esposa esa mañana, les conté toda la historia. Les hablé del terreno que había comprado en 1992, de las noches sin dormir preocupándome por el préstamo, de las ofertas que había rechazado durante años, esperando el momento perfecto. Les expliqué cómo cada decisión financiera había sido tomada pensando en su futuro, cómo había invertido en educación superior para que tuvieran las herramientas para triunfar independientemente, cómo había reinvertido constantemente para que su herencia fuera tan grande como fuera posible. ¿Pero nunca quisiste disfrutar del dinero?, preguntó Gabriel. ¿Nunca quisiste comprar una casa más grande, un carro mejor, ropa nueva? Claro que quise, admití. Había días que veía a otras familias en el centro comercial comprando cosas que nosotros no podíamos permitirnos, y deseaba poder darles esos lujos a ustedes y a su madre. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque sabía que esos lujos temporales no valían lo que podría darles a largo plazo. Prefería que tuvieran seguridad financiera para toda la vida, en lugar de comodidades temporales en la infancia. Ricardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Papá, hay algo que necesito confesarte. Lo miré, esperando. Durante años, especialmente cuando era adolescente, deseé tener un papá diferente. Deseé que fueras doctor, abogado, empresario. Me daba vergüenza decir que eras albañil. Sus palabras dolían, pero no las había esperado. Lo sé, mijo, lo vi en tus ojos miles de veces. ¿Y no te enojaste conmigo? ¿No te resentiste? Me dolió profundamente, admití, pero entendía de dónde venía tu vergüenza. En una sociedad que valora los títulos más que el carácter, tiene sentido que un adolescente se avergüence de tener un papá albañil. Pero estaba completamente equivocado. Tú eres el hombre más inteligente que conozco. Eres más exitoso que cualquiera de mis amigos con papás profesionales. El éxito se mide de muchas maneras, Ricardo. Si mi éxito se mide por haber criado 3 hijos que se convirtieron en personas buenas y exitosas, entonces sí, he sido exitoso. Sofía se acercó y me abrazó. Papá, tengo que hacerte una pregunta difícil. Dime, ¿nos amas? Después de todo lo que te hemos hecho, después de cómo te hemos tratado, ¿realmente nos amas? La pregunta me quebró.
Después de todo lo que habíamos vivido, después de 30 años de ser malentendido y menospreciado por mis propios hijos, mi hija tenía que preguntarme si los amaba. Sofía, le dije, tomando su cara entre mis manos, ustedes son la razón por la que he vivido cada día de los últimos 36 años. Son la razón por la que trabajé turnos dobles, por la que rechacé ofertas millonarias durante décadas, por la que sacrifiqué mi comodidad y mi reputación. No hay nada en este mundo que ame más que a ustedes tres. Entonces, ¿por qué nos dejaste odiarte?, preguntó Gabriel entre lágrimas. Porque sabía que cuando llegara el momento de la verdad, cuando realmente entendieran lo que había hecho y por qué lo había hecho, ese odio se convertiría en algo más profundo. Se convertiría en comprensión, en respeto, en un amor más maduro y real. ¿Y si nunca hubiéramos entendido?, preguntó Ricardo. ¿Y si te hubieras muerto antes de poder decirnos la verdad? Entonces, su madre se habría encargado de explicarles después de mi muerte. Ella tenía instrucciones muy claras sobre cómo manejar la herencia si yo moría primero. Los tres se quedaron en silencio, procesando todo lo que habían aprendido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Sofía. Ahora empezamos de nuevo, les dije. Ahora construimos una relación basada en la verdad, en lugar de suposiciones. Ahora se conocen a su padre real, y yo conozco a los hijos extraordinarios que logré criar incluso cuando pensaban lo peor de mí. ¿Nos perdonas?, preguntó Ricardo. No hay nada que perdonar, mijo. Ustedes reaccionaron con la información que tenían. Yo elegí guardar secretos. Si alguien necesita perdón, soy yo por haberlos dejado malentenderme durante tanto tiempo. ¿Te perdonas a ti mismo?, preguntó Gabriel. La pregunta me sorprendió. ¿Me perdonaba a mí mismo? Después de 30 años de sacrificios, de dolor, de ser visto como un fracaso por las personas que más amaba en el mundo, ¿podía perdonarme por las decisiones que había tomado? Creo que sí, respondí finalmente, porque miren lo que logramos. Ustedes tres son personas exitosas, íntegras, trabajadoras, y ahora tienen la seguridad financiera que siempre quise darles. Creo que valió la pena. Papá, dijo Sofía, queremos que sepas algo. No queremos tu dinero. La miré con confusión. ¿Qué quieres decir? Queremos que disfrutes ese dinero tú. Queremos que viajes, que compres la casa de tus sueños, que tengas todas las comodidades que te negaste durante décadas. Pero ese dinero siempre fue para ustedes. Y ahora nosotros te lo estamos devolviendo, interrumpió Ricardo. Como regalo, como disculpa, como manera de honrar todo lo que sacrificaste por nosotros. Gabriel asintió. Tenemos nuestras propias carreras, papá. Podemos cuidarnos solos, pero tú mereces disfrutar los frutos de tu trabajo después de tanto sacrificio. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero sabía que no podía aceptar su oferta. Niños, les agradezco el gesto, pero ese dinero es para ustedes. Es el propósito por el cual fue acumulado. Entonces, hagamos un compromiso, propuso Sofía. Toma la mitad para ti y danos la otra mitad a nosotros. De esa manera todos podemos disfrutar del resultado de tu trabajo duro. Era una propuesta razonable, pero yo tenía otras ideas. ¿Qué tal si mejor usamos ese dinero para crear algo juntos? Algo que honre la memoria de su madre y que nos permita trabajar como familia por primera vez en nuestras vidas. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Ricardo. Su madre siempre soñó con ayudar a familias de escasos recursos. ¿Qué tal si creamos una fundación en su memoria? Podríamos ayudar a niños a pagar sus educaciones universitarias, dar préstamos sin interés a familias trabajadoras para comprar casas, apoyar a mujeres emprendedoras. Los ojos de mis hijos se iluminaron. Eso es perfecto, papá, dijo Gabriel. Sería una manera hermosa de honrar a mamá. Y una manera de que trabajemos juntos construyendo algo positivo,
agregó Sofía. Una manera de que uses tu experiencia en inversiones y nosotros usemos nuestras carreras profesionales para crear algo más grande que cualquiera de nosotros individualmente, concluyó Ricardo. Y así, en las bancas de la iglesia donde había enterrado a mi esposa esa mañana, mis hijos y yo comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Un futuro basado en la verdad, en la comprensión mutua y en el amor que había sobrevivido a 30 años de malentendidos. El dolor de la pérdida de María Elena seguía siendo inmenso, pero por primera vez en décadas sentía esperanza. Esperanza de que mis hijos finalmente me conocían de verdad. Esperanza de que podríamos construir una relación genuina basada en respeto mutuo. Esperanza de que después de toda una vida de sacrificios en silencio, finalmente podríamos ser una familia unida trabajando hacia un propósito común. Un año después del funeral de María Elena, me encuentro sentado en la oficina de la Fundación María Elena Morales, observando a mis 3 hijos trabajar juntos en algo que habría llenado de orgullo a su madre. La transformación que vivimos como familia después de aquel día en la iglesia ha sido más profunda de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. El edificio que alberga nuestra fundación está ubicado en el centro de Guadalajara, en una construcción histórica que restauramos completamente. Es un lugar hermoso, lleno de luz natural y decorado con fotografías de María Elena y de las familias que hemos ayudado durante este primer año de operaciones. Pero antes de hablar sobre lo que hemos construido juntos, necesito contar lo que pasó en los meses inmediatamente después de la revelación. Porque el proceso de sanar 30 años de malentendidos no fue fácil ni inmediato. Los días que siguieron al funeral fueron intensos. Mis hijos se quedaron conmigo en la casa familiar, algo que no había pasado desde que eran adolescentes. Durante las primeras noches nos quedábamos despiertos hasta muy tarde, hablando sobre recuerdos, resentimientos y oportunidades perdidas. Ricardo fue quien más luchó para procesar la nueva realidad. Papá, me dijo una noche mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, necesito que entiendas algo. El conocer la verdad sobre el dinero no borra 30 años de dolor. No borra las veces que deseé tener un padre diferente. Sus palabras me dolieron, pero las necesitaba escuchar. ¿Cómo podemos seguir adelante con eso?, le pregunté. Necesito tiempo, admitió. Necesito entender no solo qué hiciste, sino por qué lo hiciste de la manera que lo hiciste. Necesito procesar el hecho de que mi padre, al que vi como un fracaso durante décadas, en realidad era más exitoso que todos mis jefes combinados. Sofía tenía sus propias luchas. Me siento culpable por cada vez que me avergoncé de ti, me confesó durante una caminata por el parque donde solíamos ir cuando era niña. Me siento culpable por cada vez que deseé que fueras doctor como los papás de mis amigas. Me siento culpable por no haber confiado en ti. Mija, la culpa no va a ayudarnos a construir un futuro mejor, le respondí. Todos tomamos decisiones con la información que teníamos en el momento. Gabriel, siendo el menor, parecía procesar las cosas más fácilmente, pero también tenía sus preguntas. Papá, ¿nunca te sentiste solo guardando este secreto? ¿Nunca quisiste presumir tu éxito, recibir reconocimiento por lo que habías logrado? Claro que sí, admití. Había momentos, especialmente cuando ustedes me criticaban por no ser más ambicioso, que quería gritarles la verdad, pero su madre me recordaba constantemente que el objetivo no era el reconocimiento inmediato, sino su bienestar a largo plazo. El proceso de sanación tomó meses. Fuimos a terapia familiar, algo que inicialmente me resistía, pero que resultó ser fundamental para nuestro proceso de reconciliación. La psicóloga, doctora Carmen Sánchez, nos ayudó a entender los patrones de comunicación
que habían causado tanto dolor en nuestra familia. Don Eduardo, me dijo durante una de nuestras sesiones, su intención de proteger a sus hijos era noble, pero mantener secretos tan grandes inevitablemente crea distancia emocional. Sus hijos no pudieron entender sus sacrificios porque no sabían que los estaba haciendo. ¿Y nosotros?, preguntó Ricardo. ¿Qué responsabilidad tenemos en esto? Ustedes juzgaron a su padre basándose en apariencias superficiales, sin tratar de entender realmente quién era o qué motivaba sus decisiones, respondió la doctora. Ambas partes contribuyeron al malentendido. Estas sesiones fueron dolorosas, pero necesarias. Poco a poco, comenzamos a entendernos de maneras que nunca habíamos logrado antes. Durante este proceso, también decidimos hacer cambios prácticos en nuestras vidas. Vendí la casa pequeña donde habíamos vivido durante décadas y compré una propiedad más grande donde todos pudiéramos reunirnos cómodamente. No era ostentosa, pero era espaciosa y acogedora, el tipo de hogar que María Elena siempre había soñado. Mis hijos insistieron en que comprara algunas comodidades que me había negado durante años. Un carro nuevo, ropa de mejor calidad, vacaciones que nunca me había permitido tomar. Al principio me resistía, pero gradualmente aprendí a disfrutar algunos de los frutos de décadas de trabajo duro. «Papá», me dijo Sofía mientras me ayudaba a elegir un traje nuevo, «también tienes derecho a disfrutar la vida. También mereces comodidades y lujos después de tanto sacrificio». Pero el verdadero punto de inflexión en nuestra sanación llegó 6 meses después del funeral, cuando decidimos hacer nuestro primer viaje familiar en más de 20 años. Fuimos a Europa durante 2 semanas, visitando España, Francia e Italia. Ver a mis hijos mostrarme lugares que conocían por sus propios viajes, tratándome no como el padre fracasado que habían imaginado, sino como el hombre exitoso que realmente era, fue una experiencia transformadora para todos nosotros. En París, mientras cenábamos en un restaurante elegante cerca de la Torre Eiffel, Ricardo me dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, quiero pedirte perdón por algo específico». «¿Qué es eso, mijo?» Cuando tenía 17 años, le dije a mi novia que mi papá era solo un albañil y que por eso no podíamos permitirnos ciertas cosas. La manera en que lo dije fue despectiva, cruel. Estaba avergonzado de ti. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Ahora me doy cuenta de que eras el padre más extraordinario que cualquier hijo podría tener. Eras un visionario, un genio financiero, un hombre que sacrificó todo por sus hijos. Y yo estaba avergonzado de ti. Ricardo, no, déjame terminar. Quiero que sepas que ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi padre, les digo que eres el hombre más inteligente y exitoso que conozco. Les cuento tu historia. Les explico que convertiste 50,000 pesos en 40 millones a través de inteligencia, disciplina y amor paternal. Esa noche, en el hotel en París, llamamos a María Elena. No físicamente, por supuesto, pero los 4 nos sentamos en mi habitación y le hablamos como si estuviera presente. Le contamos sobre nuestro viaje, sobre cómo estábamos sanando como familia, sobre los planes que teníamos para honrar su memoria. «Mamá», dijo Gabriel, hablando hacia el retrato de ella que había traído en mi equipaje, «finalmente entendemos a papá. Finalmente entendemos lo que tú veías en él desde el principio». Fue en ese momento que decidimos formalmente crear la Fundación María Elena Morales. El proceso de establecer la fundación fue complejo pero gratificante. Cada uno de nosotros aportó nuestras habilidades profesionales. Ricardo se encargó de la estructura administrativa y financiera, Sofía desarrolló los programas de salud comunitaria, Gabriel diseñó los proyectos de construcción de viviendas, y yo aporté la experiencia en inversiones
y la visión a largo plazo. Decidimos enfocar nuestros esfuerzos en 3 áreas principales: educación, salud y vivienda. Queríamos ayudar a familias trabajadoras como la que habíamos sido, familias que tenían sueños pero necesitaban oportunidades para realizarlos. Nuestro primer proyecto fue crear un programa de becas para hijos de trabajadores de la construcción. Sabía por experiencia personal cuántos niños inteligentes y capaces nunca llegaban a la universidad simplemente porque sus familias no podían costear la educación superior. «Papá», me dijo Sofía cuando estábamos diseñando el programa, «esto es perfecto. Es como si estuvieras creando las oportunidades que deseaste haber tenido cuando eras joven». «No», la corregí. «Estoy creando las oportunidades que me aseguré de que ustedes tuvieran, pero ahora las estamos extendiendo a otras familias». El día de la inauguración oficial de la fundación fue uno de los más emocionantes de mi vida. Habíamos invitado a familias de toda Guadalajara, reporteros de medios locales y funcionarios del gobierno. Pero lo más importante para mí era que mis 3 hijos estaban allí, trabajando juntos, unidos por un propósito común. Durante mi discurso de inauguración, conté nuestra historia por primera vez públicamente. Hace un año, les dije a los asistentes, mis hijos pensaban que su padre era un fracaso. Y en cierto sentido tenían razón para pensarlo, porque yo había elegido esconder mi éxito para asegurar el de ellos. Expliqué cómo había construido mi fortuna en secreto, cómo había sacrificado reconocimiento inmediato por seguridad familiar a largo plazo, y cómo finalmente la verdad había salido a la luz. Esta fundación existe porque mi esposa María Elena creía que todas las familias trabajadoras merecen oportunidades. Continué. Existe porque mis hijos aprendieron que el éxito verdadero no se mide en títulos o reconocimientos, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de otros. Al finalizar mi discurso, algo inesperado pasó. Los trabajadores de construcción que estaban presentes comenzaron a aplaudir, y pronto todo el auditorio se puso de pie. No estaban aplaudiendo por el dinero que íbamos a donar. Estaban aplaudiendo por la historia de un albañil que había demostrado que la inteligencia y el éxito pueden venir de cualquier lugar. En nuestro primer año de operaciones, la Fundación ha logrado cosas que superan nuestras expectativas iniciales. Hemos otorgado becas completas a 50 estudiantes, financiado la construcción de 20 casas para familias de escasos recursos y establecido clínicas de salud gratuitas en 3 colonias marginadas de Guadalajara. Pero más importante que los números es lo que hemos construido como familia. Mis hijos y yo ahora trabajamos juntos todos los días. Almorzamos juntos, planificamos proyectos juntos y hemos desarrollado el tipo de relación que siempre había soñado tener con ellos. Ricardo se convirtió en el director ejecutivo de la Fundación, aplicando sus habilidades empresariales para maximizar el impacto de nuestros recursos. Sofía dirige nuestros programas de salud, utilizando su experiencia médica para desarrollar iniciativas innovadoras de atención comunitaria. Gabriel supervisa nuestros proyectos de construcción, asegurándose de que las casas que construimos sean de la más alta calidad. Y yo finalmente recibo el reconocimiento que María Elena siempre insistió que merecía. Pero más importante que el reconocimiento es la satisfacción de ver cómo nuestro trabajo está cambiando vidas. Una de nuestras becarias, Carmen Rodríguez, es hija de un plomero. Cuando recibió su beca para estudiar ingeniería, me dijo algo que me llegó al corazón. «Don Eduardo, mi papá se levanta a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar. Llega a casa con las manos sucias y la ropa manchada. Pero ahora, gracias a su fundación, voy a poder convertirme en ingeniera. Mi papá me dijo que usted entiende lo que es trabajar duro por los hijos».
Esa conversación me hizo entender que nuestro trabajo no era solo sobre dar dinero, era sobre honrar a todos los padres trabajadores que sacrifican su comodidad por el futuro de sus hijos. El cambio más profundo en mi vida personal ha sido la relación con mis nietos. Ricardo tiene 2 hijos, Sofía tiene 1, y Gabriel acaba de anunciar que él y su esposa esperan su primer bebé. Estos niños conocen a su abuelo como el hombre exitoso que realmente es, y es una experiencia completamente diferente a la que tuve con mis propios hijos. Abuelo Eduardo, me dijo Mateo, el hijo de 8 años de Ricardo, durante una visita reciente, mi papá dice que eres el hombre más inteligente del mundo. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Creo que eres el abuelo más genial del mundo porque ayudas a familias que necesitan casas. La inocencia y el orgullo en su voz me recordó lo que había perdido con mis propios hijos durante sus infancias, pero también me llenó de gratitud por esta segunda oportunidad. Los fines de semana, toda la familia se reúne en mi nueva casa. Cocinamos juntos, jugamos con los nietos y planeamos nuevos proyectos para la fundación. Es la vida familiar que María Elena siempre soñó que tendríamos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me preguntó Sofía durante una de nuestras reuniones familiares. ¿Qué es eso, mija? Que finalmente te conocemos de verdad y que finalmente tú puedes ser quien realmente eres sin tener que esconder nada. Tiene razón. Durante décadas viví una doble vida, el albañil humilde que mis hijos conocían y el inversionista exitoso que era en secreto. Ahora puedo ser ambas cosas abiertamente. Puedo hablar sobre mis estrategias de inversión, compartir mi visión para el futuro y recibir respeto por mis logros financieros mientras mantengo los valores de trabajo duro y humildad que siempre han definido mi carácter. La fundación también me ha dado un nuevo propósito en la vida. A los 63 años, cuando muchos hombres están pensando en retirarse, yo estoy más energizado y comprometido que nunca. Tengo la oportunidad de usar toda la experiencia que acumulé durante décadas para hacer una diferencia real en mi comunidad. Hace un mes recibimos una carta de una de las familias que ayudamos con vivienda. La señora Martínez, madre soltera de 3 hijos, escribió: Don Eduardo, antes de que su fundación nos ayudara, mis hijos y yo vivíamos en un cuarto pequeño que rentábamos. Mis hijos tenían que hacer tarea en el suelo porque no teníamos mesa. Ahora tenemos nuestra propia casa, con cuartos separados para cada niño y una mesa grande en la cocina donde pueden estudiar. Mis hijos ahora hablan de ir a la universidad. Usted cambió nuestras vidas. Esas son las cartas que guardo en mi escritorio, las que leo cuando necesito recordar por qué vale la pena todo el trabajo que hacemos. También he comenzado a dar conferencias sobre inversión y planificación financiera en universidades y centros comunitarios. Es irónico que el albañil que sus hijos veían como ignorante de los negocios ahora sea invitado a compartir su experiencia financiera con estudiantes y empresarios. La clave, les digo siempre a mis audiencias, no es cuánto ganas, sino qué haces con lo que ganas. Yo nunca gané tanto como un doctor o un abogado, pero aprendí a hacer que mi dinero trabajara para mí en lugar de solo trabajar yo por dinero. Mis conferencias siempre incluyen la historia de mi familia, porque creo que es importante que la gente entienda que el éxito financiero sin relaciones familiares sólidas es un éxito incompleto. Construí una fortuna, les digo, pero casi pierdo a mis hijos en el proceso. El dinero solo tiene valor si puedes compartirlo con las personas que amas. El segundo aniversario de la muerte de María Elena se acerca y hemos planeado una celebración especial en su honor. No será un evento triste, sino una celebración de todo lo que hemos logrado como familia desde su partida. Vamos a anunciar nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora,
la construcción de un complejo educativo completo en una de las colonias más necesitadas de Guadalajara. Incluirá desde preescolar hasta preparatoria, biblioteca, centro de cómputo y programas de capacitación técnica para adultos. «Papá», me dijo Gabriel mientras revisábamos los planos del proyecto, «este complejo va a impactar a miles de familias durante generaciones. Es exactamente el tipo de legado que mamá habría querido. El proyecto costará cerca de 20 millones de pesos, una inversión que habría sido imposible sin los años de acumulación paciente de riqueza. Es la prueba final de que las decisiones financieras que tomé décadas atrás estaban justificadas. Pero más allá de los números y los proyectos, lo que más valoro es la transformación en mis relaciones familiares. Mis hijos ahora me llaman no solo cuando necesitan algo, sino simplemente para platicar. Me incluyen en sus decisiones importantes. Me piden consejos sobre inversiones, sobre crianza de hijos, sobre decisiones de carrera. ¿Sabes qué es lo que más lamento?, me preguntó Ricardo durante una conversación reciente. ¿Qué es eso? Que mamá no pudo ver esta transformación. No pudo ver cómo finalmente entendimos quién eres realmente. Tu madre lo vio, le aseguré. Lo vio en sus últimos días cuando me rogó que les dijera la verdad. Sabía que cuando ustedes conocieran la historia completa, todo cambiaría. ¿Crees que ella estaría orgullosa de lo que hemos construido? Estoy seguro de que sí, pero creo que estaría más orgullosa de que finalmente estamos unidos como familia. Al reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, me doy cuenta de que el plan que María Elena y yo hicimos hace 30 años funcionó, aunque no exactamente como lo habíamos imaginado. Queríamos criar hijos fuertes e independientes y lo logramos. Queríamos asegurar su futuro financiero y lo hicimos. Queríamos que entendieran el valor del trabajo duro y lo aprendieron. Lo que no anticipamos fue el costo emocional del secreto, los años de distancia y malentendidos que causaría. Pero tal vez esos años de lucha también fueron necesarios. Tal vez mis hijos necesitaban experimentar la adversidad, la vergüenza y la determinación de salir adelante por su cuenta para desarrollar el carácter que tienen hoy. «Papá», me dijo Sofía recientemente, ¿harías algo diferente si pudieras empezar de nuevo? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Tal vez les habría contado la verdad sobre el dinero cuando eran adolescentes, admití. Tal vez podríamos haber evitado algunos años de dolor. ¿Pero crees que habríamos desarrollado la misma ética de trabajo si hubiéramos sabido que teníamos una red de seguridad financiera? Era una pregunta excelente. Probablemente no, reconocí. Ustedes lucharon y triunfaron porque pensaban que tenían que hacerlo. Si hubieran sabido que papá tenía millones guardados, tal vez no habrían desarrollado la misma determinación. Entonces tal vez todo pasó como tenía que pasar, concluyó. Tal vez tenía razón. Tal vez el dolor y los malentendidos eran parte necesaria del proceso que nos llevó a donde estamos ahora. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi oficina en la fundación, puedo ver a mis 3 hijos trabajando en sus respectivas áreas. Ricardo está en una reunión con banqueros para financiar nuestro próximo proyecto. Sofía está revisando propuestas para expandir nuestros programas de salud. Gabriel está en el sitio de construcción, supervisando las obras de nuestra 15ª casa. Son las 6 de la tarde y en una hora cerraremos la oficina para ir a cenar juntos, como hacemos todos los viernes. Hablaremos sobre nuestros proyectos, sobre los nietos, sobre los planes para el fin de semana. Seremos una familia normal, unida, que disfruta de la compañía mutua. Es exactamente lo que María Elena siempre soñó que tendríamos. En mi escritorio tengo una fotografía de nuestro primer día trabajando juntos en la fundación.
En la imagen, mis 3 hijos y yo estamos sonriendo, con nuestros brazos alrededor de los hombros del otro. Debajo de la fotografía, escribí una frase que resume todo lo que hemos aprendido. El amor verdadero a veces requiere sacrificios que no son entendidos hasta mucho después. Pero cuando la verdad finalmente sale a la luz, el amor se vuelve más fuerte que nunca. Esa frase define mi vida. Define las decisiones que tomé, el precio que pagué y la recompensa que finalmente recibí. Mis hijos ahora saben que su padre nunca fue el fracaso que pensaron que era. Saben que cada día de trabajo duro, cada peso ahorrado, cada comodidad rechazada, fue una inversión en su futuro. Y yo sé que los hijos que criamos, exitosos, compasivos, determinados, justifican cada sacrificio que hice. En el funeral de mi esposa, mi hijo me gritó que no tenía nada. Un año después, hemos descubierto que tengo todo lo que siempre quise: una familia unida, un propósito significativo y el legado de una mujer extraordinaria que continúa inspirándonos cada día. La verdad, cuando finalmente sale a la luz, tiene el poder de transformar no solo malentendidos, sino vidas enteras. Y esa es la verdad más importante de todas.